en la medida que va pasando el tiempo, tenemos más ocasión para repensar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, las relaciones con las demás personas, lo que llamamos la vida social y lo que formamos como pueblo. Es un tiempo propicio, es un tiempo de gracia para repensar tantas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿A qué damos nuestro corazón? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Y cuáles son los grandes principios que inspiran nuestra vida? Ahora es un tiempo para pensarlo. ¿Qué hemos hecho de la familia? Tantos dramas familiares en España, es un tiempo para pensarlo. De los mayores, de la respuesta familiar a los mayores, ¿o qué hemos hecho? ¿Cuáles son los grandes principios que rigen nuestro pueblo España? ¿Cuáles son los grandes principios que inspiran nuestras leyes? Todo este es un tiempo para pensarlo. ¿Cuánto durará este tiempo? Pues no lo sabemos. Pero que es un tiempo propicio, sí. Es un tiempo penoso también. Que muchas personas tienen miedo. Muchas personas tienen miedo. Las personas están incluso aterrorizadas. ¿Y el miedo qué es? El miedo es una emoción, es una defensa, es un dinamismo personal que nos hace defendernos de lo imprevisto, de las amenazas, del mal que se nos pueda presentar. Bueno, es como un organismo que nos defiende. Es verdad que si el miedo no está administrado bien, puede ser patológico, puede ser una enfermedad. ¿Y el miedo cómo se cura? Bueno, se cura pues poniendo racionalidad sobre las cosas, poniendo la virtud de la fortaleza y después, claro, es decir, nosotros, ¿dónde nos apoyamos? Nos apoyamos en Dios. Y la fe es nuestra defensa. Es como un escudo que nos defiende del miedo, de la amenaza, de lo imprevisto, de la pandemia, de todo lo que pueda ocurrirnos. Porque sabemos cuál es el sentido de la vida, hacia dónde hemos de ordenar nuestros pasos y cuál es nuestro destino final. Todo esto lo hemos aprendido por la fe. No es lo mismo el miedo que el temor. Mi madre de niño me enseñaba: no pierdas, hijo, nunca el temor de Dios. El temor que habla la Escritura, del temor, el libro del Apocalipsis dice: temed a Dios y dadle gloria. Era la gran predicación de muchos santos. Y en momentos de peste y en momentos como este, pues muchos predicadores acentuaban esto: temed a Dios y dadle gloria. Este temor no es el miedo. Cuando recordábamos la oración preparatoria para la confesión del Señor mío Jesucristo, decíamos la segunda parte: también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. ¿Ese temor es bueno? Bueno, pues si miráis bien el catecismo y la enseñanza de la Iglesia, el temor puede ser de dos maneras. No me refiero al miedo. El miedo es una emoción y es como una defensa ante un mal inminente. Bien administrado es una defensa. El temor, en cambio, puede ser servil. Temor es este segundo que dice: porque podéis castigarme. Pero dentro del temor servil todavía hay una división que hace que haya un temor a las penas, pero despreciando el pecado. Y otro que es un temor a las penas que no desprecia el pecado. Si pudiera pecar, pecaría, pero me da miedo. Ese temor servil no es bueno, el segundo. Pero el primero sí. El primero ya es movido por la gracia de Dios. Me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno y por tanto desprecio el pecado y no lo quiero. Solo así es bueno el temor. Pero se llama temor servil. En cambio, el temor que anuncia la predicación de la Iglesia y que está en la Sagrada Escritura es lo que llamamos el temor filial. Y este es un don del Espíritu Santo. Dentro de los dones del Espíritu Santo, con el de ciencia, entendimiento, con el don de fortaleza, de consejo, decimos el don de temor de Dios. El temor de Dios es la reverencia ante su inmensidad, su grandeza, su benevolencia, su omnipotencia. Es un hijo que ante su Padre, en este caso el Creador y Redentor, siente asombro, admiración, amor, y por tanto es un temor sano y está promovido por la gracia.
Y el amor y el temor en este caso nos lleva a cuidar los aspectos más pequeños. Dentro de una relación entre personas de amistad, una relación esponsal o paterno-filial, de los hijos respecto a los padres o de los padres respecto a los hijos, los pequeños detalles son los más importantes. Uno, cuando tiene temor de ofender al otro, cuida hasta lo mínimo. Respecto de Dios, esto nos ayuda muchísimo para salir del pecado venial. Es el temor que, promovido por la gracia de Dios, es un don del Espíritu Santo para que el gran principio vital de nuestra vida sea Dios manifestado en Jesucristo, que habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos nosotros a dañar al Espíritu Santo y dañar nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos nosotros a despreciar todo el don de Dios, su amor inefable, que se ha acercado a nosotros, que habita en nosotros, que es el centro mismo de nuestro interior? Bueno, por este temor lo hemos de pedir. Mi madre me enseñaba así: nunca, hijo, pierdas el temor de Dios, que es decir lo mismo en versión negativa del amor de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Temerás y reverenciarás su nombre, porque es, diríamos, excelso. Es el Creador, es el Redentor. La sublimidad de Dios es inmensa y, por tanto, hemos de vivir siempre en ese temor filial que nos lleva como recorrido, como etapas. Uno puede pasar del temor servil al temor filial. Y si va recorriendo el impulso a la gracia, llega a la caridad. Llega, cuando ha pecado, a la contrición. Porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa haberte ofendido. Ese ya es el dolor perfecto, que cuando no podemos confesarnos, con la contrición quedan perdonados nuestros pecados con el voto del sacramento. Bueno, pues muchas personas que están sufriendo, ojalá estas palabras les lleven a descubrir el verdadero temor, para que se afiancen en Dios. En tiempos de persecución, en tiempos de catástrofes, el gran valor o el ejemplo que nos anima a todos es el testimonio de los mártires. Nuestra diócesis de Alcalá de Henares tiene como fundación los Santos Niños, Busto y Pastor, 7 y 9 años. Proponía la primera lectura el testimonio de aquellos que, estando en el destierro, están fuera de Israel, fuera de su tierra, están pues allí sometidos al exilio, pues se les pide adorar la estatua del emperador o del rey. ¿Y qué pasa? Que estos tres no tienen miedo. Bueno, pues el miedo como organismo y defensa normal. Pero ellos no temen al emperador, no temen al rey, a Nabucodonosor, sino que ponen toda su confianza en Dios y saben que si pierden la vida la ganan. Y eso a nosotros ahora nos estimula, nos anima. El mejor fruto de estos tiempos son los mártires. Mártires significa testigos. Testigos que, llevados por el don del Espíritu Santo, la fortaleza, ponen en evidencia que Dios es lo primero. Dios les mandó un ángel porque ellos suplicaron a Dios. Y esto para los exiliados, los desterrados entonces, era un gran consuelo. De tal manera que la figura de estos tres, Ananías, Azarías y Misael, como nosotros rezamos continuamente en la oración de laudes, ahora llevan los nombres que propios de la lengua de donde estaban. Diríamos, un verdadero reclamo para decir, es verdad, toda nuestra esperanza está en Dios y Dios no nos desasiste, nos mandará un ángel. Dice, ¿cómo eran tres?, decía el rey, y están ahí paseando cuatro y cantando. ¿Y por qué cantaban los mártires cuando iban al martirio? Porque apreciaban lo que es la vida. Y por tanto, el temor es un temor que nos hace jerarquizar bien los bienes. La vida nuestra en este mundo no es definitiva. Sabemos que hemos de morir. Ahora, afrontar la muerte con la esperanza de la vida eterna es una cosa, y afrontar la muerte como el fin de todas las cosas es otra. Y por eso yo entiendo que muchas personas estén atemorizadas, incluso aterrorizadas, que es la expresión máxima del miedo. No tenemos que temer a la muerte, ni siquiera al sufrimiento. No es que busquemos el sufrimiento, por el amor de Dios, lo hemos de combatir. Pero sí es verdad que con el temor de Dios podemos asumir incluso el sufrimiento, que tiene un sentido redentor cuando va unido a la pasión de Jesucristo, y que tiene un sentido purificador para cada uno de nosotros. Unido al temor
va siempre la palabra castigo. Cualquier cosa puede ser utilizada y servirse Dios de ella para purificarnos a nosotros. ¿Y qué padre no castiga a sus hijos? El padre malo. Un padre que es malo no castiga nunca a sus hijos, porque no quiere que conduzcan su libertad hacia los pasos verdaderos y que ganen el bien. Y por tanto el castigo es saludable. Es verdad que a veces tenemos una imagen del castigo como algo que es violento, que produce sufrimiento físico, no, el castigo nos puede llegar de mil maneras. Pero la palabra castigo significa, originalmente son dos palabras. Una que es de un verbo latino que es agere, hacer, y otro que es castum, que es hacer a uno capaz de gobernar su libertad. Agere castum, es decir, hacer a uno casto, pero no solo en cuanto al impulso erótico, sino en cuanto a todo. Todas las pasiones necesitan moderación. Y eso significa a veces el castigo, hacer a uno moderado para gobernar su libertad para el bien. Y el castigo puede ser saludable. Un padre que no castiga nunca a sus hijos, entendedme bien, no estoy yo promoviendo la violencia, no, sino saber exactamente que hay que ordenar bien la libertad. ¿Qué decía Jesús en el Evangelio? Si no permanecéis en mis palabras, pues eso es justo, y cuando nos llega este tiempo de prueba es para que permanezcamos en las palabras del Señor y seamos discípulos. Y a veces el castigo nos viene bien para ser buenos discípulos. Nos viene bien para purificar nuestro corazón, para permanecer en su palabra, porque la fe, decíamos ayer, es reconocimiento de que Dios existe, adhesión a Él, confianza plena en Él, pero también obediencia. Y la obediencia es lo que le da contenido a nuestra libertad, que no es otro que las palabras del Señor, porque las palabras del Señor no se añaden a nuestro ser, sino son palabras que vienen a explicitar lo que somos desde la creación y lo que Él nos ha regalado desde la redención. Sus palabras son espíritu y vida. Y por tanto, los discípulos permanecen en la palabra. Vosotros no sois discípulos míos, les dice a los judíos. Vosotros servís a otro padre. No, somos de Abraham y nosotros fuimos liberados por Moisés. Claro, no somos un pueblo de esclavos. Sí, pero tenéis ahora lo que Dios prometió a Abraham. Lo que significaba la liberación de Moisés, caminar por el desierto a una tierra de promisión, que soy yo, que es Jesucristo, que es Dios delante de vosotros, y no me reconocéis y por tanto vivís como esclavos. Y si el Hijo, que soy yo, no os libera, no tendréis liberación. El Hijo es el único que puede a uno liberar cuando es esclavo. Y estoy yo aquí delante de vosotros. Y esta es una oportunidad, hermanos, para repetir lo mismo. Solo Jesucristo es nuestro Salvador. Solo Él es el Hijo del Padre que ha venido a rescatarnos, a liberarnos, a redimirnos, a salvarnos. Y estoy en medio de vosotros. Y estoy siendo anunciado por la predicación de la Iglesia. Y estoy presente en los sacramentos. Y lo tenéis ahora presente en la Eucaristía. Y si el Hijo os libera, seréis libres. Y la verdad os hará libres. ¿Y qué significa la verdad en este caso? La verdad, recordad cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, dice, llega un tiempo en que ya no adoraréis a Dios ni en este monte ni en el monte Sión, sino que seréis adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Pues que Jesucristo viene a revelar la verdad plena y Él es quien nos concede como un don la libertad. Y vivir en la palabra de Jesús, seguir sus palabras y mantenernos como discípulos es conocer la verdad, es gracia que nos capacita para vivir en la libertad, que tiene como contenido sus palabras, o si queréis, amar a Dios y amar al prójimo, que es el resumen de toda la ley. Y entonces la libertad sí, va engrandeciéndonos, va haciéndonos cada vez más hijos de Dios, más discípulos suyos. Sin la verdad, la libertad es un arma de destrucción potente, porque no sabe, va a la deriva. O sea, cuando uno no tiene los principios de su ser que le ha dado el Señor por la creación, o lo que procede de la gracia y del Espíritu Santo siguiendo sus dictámenes, la libertad va a la deriva, porque es esclava de los sentimientos, de las pasiones y de los instintos, y de las ideologías que a veces ganan la conciencia de las personas. En cambio, quien sigue las palabras del Señor, quien reconoce el ser dado por el Creador y quien recibe la gracia como la fortaleza para vivir en las palabras del Señor, es libre. Y la verdad, que es a la vez Jesucristo y es a la vez el orden de Dios impreso en nosotros desde la creación y la redención, nos hace libres. Tantas veces se emplea, queridos hermanos, la palabra libertad, pero significa esclavitud. Esclavitud del instinto, esclavitud de la pasión, esclavitud de las emociones, esclavitud de las ideologías.
Bueno, pues este es un tiempo propicio para reconsiderar todas estas cosas. Tú eres libre. Piénsalo bien. Pues estás atado por tu egoísmo, por tu avaricia, por todos los pecados capitales, por todo, sin salir de ti mismo. Eres libre. Has aceptado que el Señor te libere de todo eso por su gracia y haya redimido tu corazón. Eres libre del pensamiento común, de lo que las ideologías transmiten a través de tantos medios de comunicación, o eres simplemente uno que está bebiendo en fuentes que no debería beber. La libertad la ha ganado Cristo para nosotros y es fruto de su amor. Y la libertad es vivir en el temor de Dios, reverenciar su nombre y seguir sus palabras que nos han de conducir al cielo. Si sois mis discípulos, la verdad que soy yo os hará libres. Suplicamos al Señor que a tantas personas que viven en el miedo y en el terror, el Señor les cure el corazón.